Hola a todos, hoy viajamos hasta China y es que hoy voy a preparar unos riquísimos baozi sin gluten. Los baozi son unos panecillos rellenos que se preparan normalmente al vapor y tienen esta forma tan bonita que estás viendo. En China se suelen tomar tradicionalmente en el desayuno, pero también como acompañamiento de otros platos. Y existen numerosas variaciones, tanto por el tipo de relleno como por el tamaño o por la forma de prepararlos. Los baozi salados, ya que también los hay dulces, suelen estar rellenos tanto de carne como de vegetales, y yo me he decantado hoy por estos últimos, aunque por supuesto puedes buscar más ideas de rellenos en internet. Estos baozi sin gluten tienen una miga suave, y el hecho de prepararlos al vapor les confiere una textura muy característica, difícil de explicar. Tendréis que probarlos para entenderlo. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo se preparan estos baozi sin gluten. Comenzamos preparando la masa. Esto que tengo aquí es almidón de maíz, aunque puedes usar almidón de arroz en su lugar. En este enlace de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de tapioca. Voy a añadir la goma xantana, la que hará que la masa ligue. Voy a añadir el azúcar. El azúcar en esta ocasión aporta jugosidad a la miga. La propia receta original la lleva. Voy a añadir la sal y la levadura seca. Y voy a remover hasta que se integre todo bien. A continuación voy a añadir el agua y el aceite de girasol. Remueve para que se mezclen bien todos los ingredientes. Te va a parecer que falta líquido, pero está todo en orden. Comienza a mezclar con la mano y verás cómo poco a poco va ligando todos los ingredientes. Amasa un poquito entre las manos o sobre la mesa si es necesario para homogeneizar un poco la masa. Pero ahora no es necesario que amasas a fondo. Forma una bola con la masa. Vuelve a introducirla en el recipiente, cubre con un plástico para que la superficie no se seque y deja reposar hasta que la masa doble de tamaño. Mientras que la masa reposa, vamos preparando el relleno. Como ves, el relleno consiste en champiñones y verduras, que voy a condimentar con salsa de soja y salsa de ostras. Importantísimo que sean sin gluten. Yo compro la salsa de ostras sin gluten en tiendas asiáticas, pero si no dispones de ella, o si llevas una dieta vegetariana, puedes sustituir por media cucharita de caldo concentrado sin gluten. Lo primero que hacemos es cortar todo bien fino y dejarlo preparado, ya que después se cocina todo muy rápido. Pela los ajos y córtalos finos. Del mismo modo, pela y corta bien fino un trozo de jengibre fresco. Corta la media cebolla, también bien fina. Y la cebolleta. La parte blanca la juntas con la cebolla y la parte verde la pones aparte. Pela la media zanahoria y córtala también muy fina. Para el relleno de hoy voy a emplear champiñones portobello, que tienen un sabor más intenso que los blancos. Pero si no los consigues, emplea champiñones blancos u otro tipo de setas. Límpialos con un paño o un cepillo y córtalos igualmente bien finos. La mejor forma que he encontrado es como ves, cortando pedúnculo y sombrero por separado. Cuando tengas todo cortado, calienta una sartén a fuego medio alto. Añade 3 cucharadas de aceite y cuando la sartén esté caliente, añade la cebolla picada y la parte blanca de la cebolleta. Rehoga unos 2 minutos removiendo frecuentemente hasta que empiece a ponerse transparente. Añade la zanahoria picada y sigue rehogando unos 3 o 4 minutos mientras que remueves para que se cocine todo por igual. Ahora añade el ajo y el jengibre picados. Rehoga 1 minuto aproximadamente hasta que el ajo comience a oler. Añade ahora el champiñón picado. Y remueve para que se cocine homogéneamente. Si ves que apenas queda aceite en la sartén, añade una cucharada más. Una vez que los champiñones hayan reducido de tamaño, reduce el fuego. Vamos a añadir los condimentos y no queremos que se evaporen sin repartirse bien. Añade el azúcar de caña, o en mi caso jarabe de remolacha azucarera, que va a aportar un color muy tostado. Añade 2 cucharadas de salsa de soja y la salsa de ostras. Y remueve para que se repartan bien. Prueba de sal y si lo quieres más sabroso, añade otra cucharada de salsa de soja. Ahora disuelve el almidón de tapioca del relleno en las 5 cucharadas de agua. El agua hará el relleno más jugoso y ayudará a recoger el jugo que haya en la sartén.
El almidón lo fijará en una especie de gel, con lo que el relleno quedará además un poquito más unido. ¿Ves cómo espesa el caldo? Bueno, pues apaga el fuego, ya estaría listo. Retira del fuego, transfiere a un plato para que enfríe antes. Y cuando no queme en exceso, añade las partes verdes de la cebolleta y remueve para que se mezclen bien. Deja que se enfríe mientras la masa termina de reposar. En el momento que la masa haya doblado su volumen, debes amasar para desgasificar, pero también para que la masa adquiera fuerza. Tal como ves, sería imposible estirar esta masa ahora mismo sin que se rompiera. Bueno, pues amasa unos 5 minutos y verás cómo va cambiando la masa. Debes amasar a mano, pero como estás viendo, la masa es una verdadera gozada. No se pega nada a las manos ni a la mesa. Transcurridos unos 5 minutos, obtendrás una masa lisa y estupenda como esta. Forma un cilindro para que te sea más fácil dividir la masa y divide en 6 porciones. Mientras que estiras cada una de las porciones, cubre las demás para que la superficie no se seque. Antes de comenzar a estirar, ten preparados 6 círculos recortados en papel de hornear. Para estirar necesitas una bolsa para congelar cortada y necesitas también un rodillo. Pues toma la primera porción y hazla rodar entre las manos hasta que tengas una bolita con la superficie perfectamente lisa. Colócala entre las 2 tapas de la bolsa y presiona un poco con la mano. Y ahora, la forma de estirar es muy curiosa. Se va haciendo girar la masa y se va estirando con el rodillo, pero haciéndolo rodar por el borde. Se trata de que el centro quede un poco más gordito que los bordes. Si es muy complicado, nada, estira un círculo sin más de 4 milímetros de grosor y aplana un poquito el borde con los dedos. Obtendrás un círculo de unos 10 centímetros aproximadamente. Cuando lo tengas, engrásate un poco la mano contraria a la que uses para escribir. Coloca la masa más bien en la zona de los dedos, no tanto sobre la palma. Pon una cucharada generosa de relleno en el centro y comienza a cerrar. Haz un pliegue y presiona para unir la masa. Haz el siguiente, presiónalo contra el primero. Ve haciendo lo mismo por todo el contorno. Es una masa blandita, pero es la forma de que queden después bien esponjosos. No te frustres si no te quedan bonitos de forma a la primera, porque a mí me ha costado lo suyo. Si te cuesta dar forma a los bollitos como te muestro, haz simplemente un saquito. El sabor no se va a ver afectado. Deja, como ves, una especie de chimenea en la parte superior y aprieta bien el contorno para que el baozi no se abra después. Coloca tu baozi sobre un círculo de papel de hornear. Presiona la abertura superior para que el baozi no se abra después y hazlo rodar entre las palmas de las manos para darle una forma más alta, de modo que después no quede muy plano. Te muestro nuevamente la forma de cerrar el final. A medida que tengas tus baozi listos, ve colocándolos en la vaporera y tapándola cada vez para que no se sequen. Y cuando estén listos todos, deja reposar media hora para que aumenten su volumen. Un pequeño inciso. Puedes usar una vaporera de bambú o una vaporera metálica. La de bambú la he comprado en una tienda de alimentos asiáticos y la metálica es de IKEA. En la de bambú escapa el vapor, por lo que no condensa la humedad en la tapa. Pero si usas la metálica, cubre la tapa con un paño que absorba la humedad, de forma que no condense en la tapa y gotee sobre los baozi. Transcurrida media hora, echa un ojo a tus baozi y, si es necesario, retoca un poquito la parte superior, que a veces intenta desenrollarse. Comienza a calentar agua a fuego medio alto en una olla grande. Basta con que cubra unos 5 centímetros. Cuando hierva, coloca la vaporera encima y cocina unos 20 minutos. Si la olla es alta como la mía, cocina a fuego alto. Si es más baja, reduce a fuego medio alto, ya que los baozi reciben el calor más de cerca. Transcurridos 20 minutos, apaga el fuego, retira la olla y espera 10 minutos antes de destapar la vaporera. Y transcurridos 10 minutos, este es el aspecto que tienen los baozi. Mira qué buen aspecto tienen. Este aspecto tan brillantito se debe al hecho de estar cocinados al vapor. Mira qué blanditos quedan. Pero espera, que lo voy a abrir para que veas cómo queda por dentro. Mira cómo se desgarra la miga y mira qué relleno tan jugoso. Qué cosa más rica. Y nada, ya solo queda probarlo. ¡Qué tiernito! Es una gozada. Fíjate cómo se deja presionar el bollito. Y nada más por hoy. Yo me voy a terminar de comer mi baozi sin gluten y espero que os animéis a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.